El Instituto Mexicano de la Radio y Salud Integral para la Mujer presentan De los Derechos al Placer. Una serie sobre salud, sexualidad, ciudadanía, derechos humanos y algo más. De los derechos al placer. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio de los derechos al placer. El programa de salud integral para la mujer CIPAM en Radio Ciudadana 660 AM. Soy Irina Vázquez y esta noche vamos a platicar con 3 especialistas en derechos sexuales y reproductivos sobre el trabajo que está realizando la Coalición por la Salud de las Mujeres en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y para esto le doy la bienvenida a la maestra Lina Rosa Berrio. Ella es presidenta de la organización Quinal Ancetic DF. Lina, bienvenida. Muchas gracias, Irina. Encantada de estar aquí contigo. También nos acompaña la maestra Esperanza Delgado Herrera. Ella es gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM. Esperanza, bienvenida. Irina, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Y también le doy la bienvenida a la maestra Silvia María Loya, colaboradora de IPAS México y asistente técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Silvia, bienvenida. Hola, Irina, buenas tardes y saludo también al público que nos escucha. Yo empezaría por preguntarles, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud sexual y reproductiva? Pensamos que hay 2 eventos básicos y fundamentales en la vida y el desarrollo de cualquier persona y sobre todo de la mujer, que es lo que se refiere a su sexualidad y a su reproducción. Estos eventos, que si bien tienen cuestionamientos muy positivos porque te dan muchas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de reproducción, conllevan muchos riesgos y a su vez tienen que estar garantizados como un derecho. Entonces, la salud sexual y reproductiva comprende varias esferas de la salud que son muy básicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver desde la decisión, si tienes relaciones sexuales o no tienes relaciones sexuales, si estas son protegidas, si te embarazas, en qué edad te embarazas y en qué condiciones te embarazas, cómo cursas tu embarazo, cómo son las condiciones para la atención del parto a la hora que éste llegue, cómo son las condiciones para el seguimiento del parto que se le denomina puerperio, tu recién nacido, en qué condiciones estuvo, y luego todo el seguimiento a lo largo de tu vida reproductiva hasta que llegas, a la posreproductiva. Entonces, un periodo que empieza prácticamente a los 10, 11 años, generalmente, en la vida de las mujeres, y como vida reproductiva viene terminando en los 45 y 50 años. Entonces, todo este proceso requiere de mucha atención, requiere de mucha atención en prevención, acciones, educación, y por eso es que es tan determinante en la vida de las mujeres. Esto es un derecho y la Coalición por la Salud de las Mujeres lo quiere garantizar. ¿Cómo surge esta coalición y por qué o para qué? Bueno, la coalición está conformada por 10 organizaciones que tenemos en común un trabajo en materia de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos. Y esto es importante señalarlo porque Esperanza decía hace un momento como esta descripción de lo que implica la sexualidad y la reproducción, y nosotras 2 ejes que nos interesan es, 1, esto tiene que ser placentero. O sea, la sexualidad y la reproducción pasan por el deseo, como el nombre de tu programa, por el derecho al placer. Y 2, tiene que estar garantizado que todos estos eventos que ya mencionó Esperanza sean cursados, sean vividos con garantía de que van a vivirse de la mejor manera posible, de que no vas a fallecer en ese proceso, de que no vas a tener ningún padecimiento ni ninguna enfermedad grave. Entonces la coalición surge hace 5 años más o menos, y te decía, somos 10 organizaciones expertas en los temas, algunas trabajan VIH, algunas trabajan más lo relacionado con adolescentes, salud sexual y reproductiva de jóvenes,
jóvenes y adolescentes, otras trabajan algunos temas relacionados con salud materna. En nuestro caso trabajamos fundamentalmente salud sexual y reproductiva, pero con población indígena. Hay organizaciones dedicadas al seguimiento presupuestal, como el caso de Fundar, y hay otras organizaciones que hacen toda una parte de vigilancia y de investigación en temas específicos como el Observatorio de Mortalidad Materna, por ejemplo. Entonces, creo que lo que nos da justamente esta riqueza en la diversidad de temas, de abordajes, de enfoques y la posibilidad de trabajar juntas ya hace varios años, sumando experiencias, sumando saberes y intentando como colocar estos temas en la agenda de manera conjunta. Y bueno, por supuesto, otras integrantes de la coalición son las compañeras de CIMAC, periodistas, porque evidentemente este trabajo tiene que ser hecho con el acompañamiento de los medios, ¿no? Eso es muy importante. Pero ¿cómo fue esa unión? ¿De quién surgió la idea de agruparse? Creo que muchas nos conocíamos, ya teníamos varios años de conocernos, de reconocernos también en el trabajo, y creo que justamente lo que nos hizo agruparnos fue esta necesidad o este reconocimiento de decir, si estamos juntas, avanzamos más. Entonces, hacia 2008 más o menos, varias que trabajábamos en temas parecidos, empezamos a juntarnos inicialmente a pensar un poco el país, a hacer un poco análisis de coyuntura, definir algunas estrategias, y luego fuimos como construyendo planes de trabajo mucho más específicos, y el eje de trabajo de la coalición está como en dos áreas. Una es la incidencia con el poder legislativo. Para nosotras es muy importante porque el legislativo, digamos, sobre todo la Cámara de Diputados, son los que hacen, por un lado, toda la parte de asignación presupuestal, que para la coalición es un elemento muy importante y algo que define nuestro accionar, que se garanticen presupuestos para salud sexual y reproductiva, pero además la Cámara de Diputados puede pedirle cuentas al Poder Ejecutivo, puede llamar a la Secretaría de Salud, a los diferentes actores a que rindan cuentas respecto a su trabajo. Entonces dijimos, si estamos juntas somos mucho más eficientes, y ahí olvidé mencionar hace un rato a otra de las organizaciones que hace parte de la coalición, que son las compañeras de consorcio expertas en eso. Y el otro gran tema que trabajamos es justamente políticas públicas, que es donde se inserta toda esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el legislativo asigna recursos y llama a pedir cuentas. Y quien ejecuta todas las acciones en salud sexual y reproductiva, en este caso es la Secretaría de Salud. Entonces ahí varias teníamos como trabajo de vinculación, etcétera, pero en la medida en que nos empezamos a juntar, hemos sido mucho más efectivas, ¿no? Ya los últimos años con planeaciones, con acciones como más definidas. Sí, Esperanza. Para agregar y sumar a esta importante pregunta que suena muy sencilla pero es muy amplia, Irina, una situación que obviamente también resaltó cuando nos juntamos es que México es un país con unos políticos, con unos tomadores de decisión de alto nivel y con unos documentos que si tú escuchas o lees parecería ser el país perfecto, ¿no? Realmente en México, por ejemplo, yo estaba revisando el Plan Nacional de Desarrollo de la administración pasada, está maravillosamente bien escrito. Tú escuchas un discurso de un secretario de salud, de un funcionario de nuestros niveles, y dices, bueno, parecería ser que en México todo se hace. Entonces empezamos a ver que había una gran discordancia entre el discurso y lo que se dice, y esta cobertura, y estos servicios por todos lados, y el que sí hay, y sin embargo, ves a la población, ¿no? Y ves, por ejemplo, el tema de salud materna, que hay una cantidad considerable de muertes maternas al año en México que no se justifican, ¿no? Que no hay una razón por la cual debieron de haber existido, muy asociadas a una negligencia médica o una negligencia de actuar. Que hay un número muy importante, muy importante y creciente, desafortunadamente, de embarazos no deseados entre la población adolescente, y que ves qué intervenciones están haciendo para prevenir esta situación y prácticamente te quedas en un vacío. Ves que hay mujeres que desearon tener 2, 3 hijos y que tuvieron 5 o 6, en unas condiciones de pobreza que tampoco son justificables. Entonces, eso también te hace un poco llevar a las líneas que te describía Lina. Vamos a ver entonces que la política pública, de veras en su ejecución, se haga como dice que está escrita que se debe de hacer, con la rectoría del Estado que se dice que se va a hacer y con el presupuesto que se requiere para hacerla. En pocas palabras, que lo que dicen los políticos antes, durante y después de las campañas se baje a la realidad, con la gente de a pie. Sí,
Sí, porque México, no obstante ser un país que en el contexto y en el concierto internacional cuenta indicadores muy altos, en cuestiones de salud sexual y reproductiva tenemos retrasos muy importantes. Como la muerte materna que ya comentabas, que en países primermundistas los índices son casi inexistentes y en México y en Latinoamérica seguimos teniendo números rojos. Claro. Silvia, la coalición presentó un documento que titularon La voz de la coalición. Y hay un párrafo que me llamó la atención donde dicen: a pesar de los avances en el país, la salud sexual y reproductiva en México continúa siendo un reto pendiente. Por ello, la interlocución con instancias de gobierno, la suma de actores de los diferentes sectores sociales y la sociedad civil contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas. Sí, mira, creemos que este documento es realmente importante porque son las propuestas que como sociedad civil estamos planteando como fundamentales para que se integren al Plan Nacional de Desarrollo. Como no sé si muchos saben, pero el Plan Nacional de Desarrollo es el marco de referencia que nos va a guiar en los próximos 6 años en las políticas públicas en México. O sea, es como la guía. Es como la lista de lo que viene. Exacto, de lo que viene. Y si la salud sexual y reproductiva no se encuentra contemplada en el programa, en el Plan Nacional de Desarrollo, evidentemente es un vacío y una ausencia que tenemos que ahí tiene que estar reflejado, porque de ahí se bajan a los programas sectoriales de salud o de educación, que también nos importa como otro sector importante en el tema, y a los programas específicos de acción, ¿no? Específicamente el programa de atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, el programa de planificación familiar. Hay diversos instrumentos donde se deben aterrizar estas propuestas, que es como eje fundamental, digamos, aspectos generales que nos guían y que son transversales dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, que como Coalición por la Salud de las Mujeres creemos relevantes. El tema de la transparencia y rendición de cuentas, es decir, que es uno de los temas importantes que ustedes están impulsando para que se integren al Plan Nacional de Desarrollo. Así es. Es decir, tenemos un presupuesto que se marca desde la Cámara de Diputados, que se asigna y se etiqueta para el desarrollo de ciertos programas. En este caso, a nosotros nos interesa, como ya lo mencionaron mis compañeras, la salud sexual y reproductiva. Pero, ¿en qué se gasta ese dinero? En realidad, es importante darle un seguimiento a digamos, proceso de ejercicio presupuestal del dinero que se etiqueta, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar este tema como fundamental, porque si no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, ¿cómo podemos saber que se está invirtiendo, digamos, bien en salud, que estamos teniendo una atención a la salud realmente efectiva? Vamos a una pausa y al regresar continuamos hablando sobre la Coalición por la Salud de las Mujeres en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Vamos a una pausa y continuamos. Usted escucha De los Derechos al Placer. Continuamos. Continuamos en tu espacio de los derechos al placer. Hoy estamos conversando con la maestra Lina Rosa Berrio, presidenta de la organización Quinel Ancettic DF. También conversamos con la maestra Esperanza Delgado Herrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM. Y conversamos también con la maestra Silvia Marta Loya, colaboradora de IPAS México y asistente técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre esta parte de la importancia de incorporar la rendición de cuentas al Programa Nacional de Desarrollo, sobre lo difícil que es para las organizaciones dar seguimiento a cómo se gasta este recurso. Y entonces, Esperanza, me estabas comenzando a explicar cómo es que se reparte el presupuesto a los programas de salud sexual y reproductiva, por citar solo un ejemplo, ¿no? Sí, la pregunta es muy buena. Vamos a tratar de ser muy concretas. Mira, primero, parece ser, y por lo que hemos escuchado, el problema
financiero de México en cuanto a asignación de presupuesto no es porque no hay suficiente presupuesto. Sí hay presupuesto para programas de desarrollo social. Para los programas que nos interesan, sí hay presupuesto suficiente. Para salud, para educación, por mencionar dos, son los que se llevan la gran mayoría del presupuesto del país. Entonces, sí hay. El problema es, por una parte, la asignación y, por otra parte, cómo es que está sujeto a la rendición de cuentas. Pasa una cosa muy interesante, Irina. Del 100% del presupuesto, y vamos a hablar de cifras muy globales para no entrar en detalles, el 20% del presupuesto total del país, la federación se queda con él. Esto es, las instancias que tienen la obligación de decidir, regir y dar seguimiento a las políticas públicas, que son los programas de acción que todos conocemos. El 20% de ese presupuesto sí tiene reglas o leyes que lo obligan a rendir cuentas. El otro 80% del presupuesto se reparte a los estados y se va para que los estados operen, ¿no? Esa política pública. Bueno, pues ese presupuesto que se va a los estados, por ley, no está sujeto a rendición de cuentas. Entonces, ahí nos enfrentamos con un problema muy grave. Porque si bien se hacen las asignaciones federales, ¿cómo luego haces el seguimiento de la operación? Sí puedes hacer el seguimiento de la rectoría y de la vigilancia, pero no puedes hacer el seguimiento de la operación en toda su medida. Pongamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, métodos anticonceptivos o planificación familiar. Por ejemplo, ese es un problema muy grave. Fíjate ¿qué pasa en México? A partir de hace pocos años, se decidió que los estados, de acuerdo a planeaciones demográficas muy específicas y ya se sabe cuántos anticonceptivos y de qué tipo necesita cada estado, de acuerdo a su población en edad reproductiva y sexualmente activa. Esas ya son programaciones muy fáciles y muy sabidas. Entonces, la federación le da el dinero a los estados para que los estados compren los métodos anticonceptivos. Sucede que es de acuerdo a la decisión de los tomadores de decisión de alto nivel de los estados, que puede ser gobernador, hablando de este tema, gobernador, secretario de Finanzas o secretario de Salud, que deciden cuánto dinero, cómo y de qué manera se compran los anticonceptivos. Esto ha generado un problema muy grave, de tal manera que existe un desabasto muy importante de anticonceptivos en México. Y esto repercute en que si somos un país grande, pues somos todavía mucho más grande o un poco más grande de lo que la misma población quisiera. Esto es, las mujeres en México están teniendo más hijos de los que ellas quieren porque no están teniendo acceso oportuno a los anticonceptivos y no están teniendo acceso oportuno a los anticonceptivos, por una parte principalmente por esta carencia en su compra por parte de las autoridades estatales. Y este es solo un ejemplo, porque también cuando hablamos del seguimiento, por ejemplo, de embarazos, cuando hay mujeres embarazadas, se da el mismo fenómeno. No hay el material quirúrgico necesario en las clínicas requerido para dar seguimiento. Lina, tú conoces bien ese tema. Sí, exactamente. En salud materna tenemos una situación bastante parecida. Y aquí le agregamos otro elemento importante y es el tema del seguro popular. Seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando o de los hombres están afiliados al Seguro Popular. Y el Seguro Popular se ha planteado entonces como esta estrategia de financiamiento a la salud y, como bien decía Esperanza hace un rato, el recurso se ha incrementado de una manera sustancial vía Seguro Popular. En el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, una de las formas de afiliarse al Seguro Popular es mediante embarazo saludable, es decir, toda mujer que esté embarazada va y se afilia al Seguro Popular. Por cada persona afiliada, el Estado recibe un recurso que le da la federación, ¿no? Entonces, entre más personas se afilien, más recursos va a tener el Estado. Y buena parte de esos recursos vienen porque se han afiliado mujeres embarazadas. Pero cuando tú vas a hacer el seguimiento a los servicios que reciben las mujeres, a lo que llamamos capacidad resolutiva, es decir, que si tú llegas con una emergencia, tengan los implementos, los equipos, el personal, todo disponible para atenderte, te encuentras que allí hay un gran cuello de botella.
Y entonces el programa está perfectamente diseñado, pero hay una bolsa negra que es esta que hemos venido diciendo del Seguro Popular, porque el Seguro Popular no está obligado a rendir cuentas respecto a cómo ejecuta ese recurso ni a cómo se distribuye. Entonces tú puedes saber cuánto recibió un estado vía Seguro Popular, pero no puedes saber cuánto de eso fue para salud materna, cuánto de eso fue para dengue, cuánto de eso fue para cáncer cervicuterino. No hay manera de hacerle seguimiento. Entonces realmente tienes por un lado un problema de salud grave, como es el tema de salud materna, tienes recursos suficientes que están siendo asignados y en el intermedio tienes una bolsa negra donde no hay manera de saber qué sucede y que queda mucho a discreción de los tomadores de decisiones en los estados. Para medir el tamaño de la bolsa del Seguro Popular, significa el 60% del total del presupuesto de la Secretaría de Salud. 60%. Entonces, por eso insistimos en este tema de la transparencia. Hay programas, muchos de los programas de salud sexual y reproductiva se ejecutan, se transfieren a los estados por un instrumento que se llama FASPE. No importa el nombre, básicamente es saber que es un programa que dice, ok, estado, yo te voy a dar tanto dinero para que tú compres tantos métodos anticonceptivos y esta es la meta. O te voy a dar tanto para que compres tantos insumos. Entonces tú como sociedad civil puedes hacer el seguimiento a ese recurso que está etiquetado. Tú puedes decir, ok, Veracruz, tú recibiste tantos millones de pesos y eran para esto, dime cómo te los gastaste. Entonces es un instrumento muy importante para garantizar la transparencia, porque tú tienes publicado cuánto le están dando al Estado, cómo lo va a gastar y puedes ir a verificar si eso sucede o no. Pero el recurso que se transfiere por AFASPE es muy poquito. O sea, es apenas el 20% de lo que corresponde a promoción. Entonces, es un instrumento valiosísimo, pero su capacidad de darnos cuenta de lo que sucede con los recursos financieros en salud es muy limitada. Por eso estamos insistiendo como coalición, necesitamos transparencia y rendición de cuentas. No solo en salud, Irina, lo necesitamos en todos los ámbitos de la vida pública de este país. Es una obligación. Ahora, bueno, este tema de la incorporación de la rendición de cuentas es uno de los problemas que la coalición ha subrayado como sumamente importante a ser incluido en el Programa Nacional de Desarrollo. Pero, Silvia, hay otros puntos críticos que ustedes han detectado. Así es. Mira, creemos fundamental el tema, bueno, que ha sido resaltado también por el presidente de la República, el eje de igualdad. Yo creo que lo retomamos nosotras, estamos completamente de acuerdo, pero una cosa es el discurso y otra cosa es que lo llevemos a la práctica. Yo creo que es un eje medular. Estamos hablando de la igualdad y estamos hablando también del enfoque de género. Aquí yo creo que son dos puntos fundamentales en la prestación de los servicios de salud, ya sea promoción, ya sea prevención o ya sea atención. Sabemos que estos tres componentes son fundamentales y que afectan la estructura, digamos, de la prestación de un servicio. Entonces, básicamente, creo que es fundamental el tema del enfoque de género y el tema de interculturalidad en salud. ¿Por qué? Porque México es un país diverso. Tenemos desde población indígena con una carencia de acceso a servicios de salud. Tenemos desde alrededor de 20 millones de adolescentes y jóvenes en el país con necesidades específicas y también esos jóvenes tienen una característica particular, no puede ser entendido como el resto de la población, necesita un perfil el prestador de servicios, pero también la atención hacia la población indígena, que aquí mi compañera Lina tiene mayor experiencia en este tema, creo que es un elemento fundamental. Las necesidades de las mujeres indígenas en contextos rurales es muy diferente también a la población indígena que ha migrado a contextos urbanos y que también tenemos esta necesidad. Entonces tenemos entornos de prestación de servicios en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, y es una composición mixta. Entonces México es muy diverso y debemos integrar estos aspectos fundamentales. El enfoque de género se habla mucho en el discurso, nuevamente volvemos a lo mismo, pero a la hora de aterrizarlo, ¿en qué se traduce eso a la hora de prevenir, de hacer promoción? ¿Cómo lo estructuramos? Por ejemplo, si estoy hablando de el tema de sexualidad, por ejemplo, ¿qué significa incorporar el enfoque de género a la hora de hablar del tema de la sexualidad? Y significa que la mujer tiene una construcción social
a través de la cual ella experimenta su sexualidad y el hombre tiene otra y los expone de manera diferencial a ambos, y eso requiere necesidades específicas, ¿no?, de atención. Entonces tiene que ver con estos aspectos ya con la prestación. Y otro tema fundamental es la calidad de la atención. Voy al centro de salud y tengo que hacer 5, 6 horas de esperas. Sí. De ahí paso a que me den un medicamento, ¿cuántas horas nuevamente en las colas de esperas? Y no solamente se trata de esta parte de las horas de esperas, porque se pierden todo un día ahí, ¿no? Mínimo si me voy a zonas rurales. En zonas rurales es desde que se trasladan, desde la necesidad de tienen sus hijos, dónde dejo mis hijos, me llevo a mis hijos, de cómo hago cuando llego al servicio de salud, dónde los dejo. Muchas están esperando afuera. No hay un espacio adecuado. Entonces son varios elementos que debemos fortalecer en la prestación de los servicios de salud. El médico nos debe escuchar, o la médica. Nos debe explicar, y si no entendemos, volver a explicar y hasta que entendamos. Debemos tener un espacio privado. La otra, son varias características que el servicio de salud tiene que tener a la hora de otorgar un servicio. La privacidad, ¿no? Son temas relevantes que creo que juegan un papel fundamental a la hora de hablar del tema de la calidad de la atención en México. Vamos a una pausa y al regresar continuamos con este tema. No se vayan. Usted escucha De los Derechos al Placer. Continuamos. Continuamos en este espacio de los derechos al placer y hoy estoy muy contenta de recibir en el estudio a 3 expertas en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hoy me acompañan en el estudio la maestra Lina Rosa Berrio, presidenta de la organización Quinal Aesthetic DF, también la maestra Esperanza Delgado Herrera. Ella es gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM, y la maestra Silvia María Logia, colaboradora de IPAS México y asistente técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Platicábamos sobre una palabra que puede sonar muy sencilla, pero a la vez muy compleja: igualdad. Y decíamos que justamente es uno de los centros de esta propuesta que presenta la coalición para ser incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. Igualdad. México es un país que, aunque en su constitución plantea que todos los mexicanos y las mexicanas somos iguales, está marcado por una profunda desigualdad. Así es. Y estas desigualdades, el gran desafío que tenemos es que no se reducen. Inclusive algunas de ellas se incrementan. Nosotros en los temas que trabajamos vemos 2 poblaciones que están marcadas por esta condición de desigualdad, y son mujeres que viven en contextos indígenas y adolescentes, ahí sí incluyendo hombres y mujeres. ¿Y por qué lo decimos? Por eso es que tenemos que pelear el marco de derechos, por eso tenemos que hacer que los presupuestos lleguen y se repartan y se vayan a donde se tengan que ir. Los promedios de México son muy avanzados y si tú los ves así, te mostrarían un país pues ya en vías de desarrollo y en vías de consolidación bastante aceptables. Bueno, ¿no? México es uno de los países, si no es que es el país que más tratados internacionales ha firmado. Exactamente. Y en un contexto económico internacional, también es en un país que figura dentro de los primeros 20 categorías para ciertos indicadores. Sin embargo, en los temas que hablamos, hay desigualdades muy profundas. Quiero mencionarte en particular una que nos interesa muchísimo, no porque sea la más importante, pero porque sí está muy, muy abandonada, aunque también todos los discursos hablan de ello, y son las y los adolescentes. Y hablando de estos temas, yo te mencionaba hace rato que las y los adolescentes están con una gran vulnerabilidad a presentar embarazos no deseados y no planeados, a presentar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y lo que pasa hoy en día, aunque la ley dice, las políticas públicas indican que cualquier mexicano o mexicana de cualquier edad puede tener acceso a un servicio de salud sexual y reproductiva, a la población adolescente se le sigue negando, ¿no? Y eso es un problema muy, muy grave. Y se le niega por carga valorativa, ¿no?, moralista, que tienen muchos tomadores de decisión, tanto del ámbito de la salud como del ámbito de la educación.
Por ejemplo, en la política pública de educación está escrito y está marcado que es necesario dar educación integral sobre la sexualidad. Es muy importante que aprendamos qué es sexualidad, por qué es importante, cómo se me manifiesta, cómo la empiezo a sentir, qué hago con ella, cómo la expreso. Y eso empieza desde la infancia. Entonces tú a un niño, a una niña, le tienes que enseñar, le tienes que dar estos elementos desde que empieza. Y que, claro que aquí los padres tienen un papel muy importante, pero también la educación formal. Bueno, pues esta educación como tal no se da. Se la saltan los maestros, maestras, engrapan las hojas, la pasan, el tema no lo dan, y mucho se debe a esta carga moral. Entonces, ligado con esto, por eso también es muy importante, y como coalición lo promovemos y queremos que quede claramente enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo, que México es un Estado laico. Es un Estado que permite y respeta las creencias y las religiones, pero estas no tienen intervención en la política pública y en la toma de decisiones. Y ahí justamente, bueno, IPAS es una de las instituciones que ha impulsado el derecho a decidir de las mujeres, en especial el tema de aborto, y el tema también viene incorporado dentro de esta propuesta que la coalición presenta para ser integrada en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, mira, yo creo que ese es un tema importante y bueno, haciendo especial énfasis que el Distrito Federal es la única entidad federativa en el país donde las mujeres pueden decidir abortar y hay muchas mujeres de otras entidades federativas que tienen que trasladarse a la Ciudad de México porque en sus entidades federativas el marco, digamos, legal no autoriza este tipo de toma de decisiones. Y yo creo que este es un punto importante que podemos destacar en el caso del Distrito Federal. Pero hay muchos abortos que están ocurriendo en condiciones inseguras, donde se nos mueren muchas adolescentes, muchas mujeres, y creo que es un tema fundamentalmente que pasa por los elementos que ya mis compañeras han mencionado. Y el tema del derecho, del ejercicio de la sexualidad tiene que ver con eso. Es decir, ¿cómo estoy ejerciendo mi sexualidad? ¿A qué edad la empiezo a ejercer? Porque también es importante que hablemos de cómo estamos teniendo más tempranamente las y los adolescentes relaciones sexuales. Pero tenemos la información oportuna. Ese es un elemento importante que deben otorgar los servicios de salud y también debe ser un tema incluido en la currícula educativa. Es decir, que los docentes tienen que abordar el tema y que tiene que ser abierto. Y los padres también juegan un papel fundamental. Mientras el tema de la sexualidad siga siendo un tema prohibido, que no se habla, del que no se discute en la casa, lo vamos a seguir reproduciendo en la escuela. Es el mismo discurso, porque el docente tampoco deja de ser padre. Es ese mismo padre que también habla de esa sexualidad. Entonces, creo que ese es un tema que tenemos que trabajar muchísimo y el Estado laico es un factor fundamental. Por otra parte, creo que algunas de las iniciativas que también tenemos que mencionar como coalición y creo que es importante que se realicen durante este sexenio es el tema de incluir en la Ley General de Salud el concepto de salud sexual y reproductiva, que aunque no lo creas, no se encuentra. Y en la Ley General de Población tampoco es un tema que se encuentra. Entonces, es un concepto o una palabra que tiene que estar integrada normativamente para que, desde el punto de vista jurídico normativo, la población tengamos acceso, mayor acceso y garantía al ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Otro punto importante que la coalición subraya es esto de incorporar a las políticas públicas la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos, la interculturalidad y el género. La palabra interculturalidad me interesa, Lina. México es un país que tiene, al menos oficialmente reconocido, 10% de población indígena. Realmente es más población, pero el censo define, hablantes de lengua indígena. Pero además de esto tiene una enorme cantidad de población migrante, tiene una gran diversidad. Y lo que nos encontramos es un sistema de salud que es absolutamente homogéneo, que trata por igual a todas las personas, independientemente de su edad, de su pertenencia étnica, ¿no? Si es indígena o no es indígena, si es migrante o no es migrante, etcétera, ¿no?
Y lo que estamos planteando, que además no es nada novedoso, porque así está reconocido en el marco internacional de derechos, México se firmó hace un par de años la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, donde se reconoce, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus sistemas de salud tradicional. Porque en la práctica lo que existe, y tú vas a comunidades rurales, a comunidades indígenas, y lo que encuentras es que la gente sí va al médico, pero también va con la partera, que es el recurso fundamental que tiene muchas comunidades donde no hay otra opción, va con el curador tradicional, con el sobandero, o sea, que cumplen un papel simbólico muy importante. Y todas estas prácticas de salud no están incorporadas en la política oficial de salud. Entonces, también decimos nosotras, desde una mirada de derechos, uno de los ejes que se mira es el tema de la aceptabilidad de los servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que el servicio sea culturalmente pertinente, o sea, que si tú vas, te sientes cómoda, está adecuado para ti. ¿Y eso qué implica? Y está en la ley, o sea, está en la Constitución además el tema de que tú debes tener intérpretes de cada una de las lenguas en los servicios de salud o en los servicios de justicia, etcétera. Eso no existe. Entonces, ¿qué implica para una mujer indígena que llega a un servicio de salud buscando atención y que no encuentra cómo comunicarse y además es regañada y además que ha tenido todos sus hijos con partera, con acompañamiento de su familia, de su esposo, y que le dicen, entras, te hablan en español, te dan todas las indicaciones de una manera en la que tú no estás acostumbrada, te bañan con agua fría cuando estás acostumbrada a otras prácticas, y son mecanismos muy violentos de relacionarse con las personas desde el sistema de salud? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Esta perspectiva de interculturalidad tiene que permear toda la política pública, no solamente en salud, o sea, también en educación, en todos los ámbitos, porque implica también que yo reconozco al otro como sujeto de derecho y que me relaciono con él de una manera que doy respuesta a sus necesidades. Entonces, que yo permito que estas prácticas tradicionales se mantengan, que yo permito o genero las condiciones para que yo voy a tener un parto, no es con las luces de neón horribles, frías, donde te doy un alimento que tú no estás acostumbrada, donde no reconozco como parte del personal de salud a aquellos que tú estás acostumbrados a tratar. Entonces, todos estos son elementos absolutamente indispensables y México lleva un rezago enorme en eso en relación con otros países de América Latina, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Todos tienen políticas interculturales de salud que van caminando mucho más rápido. Hay experiencias documentadas, hay indicadores que te permiten, en este análisis de calidad que decía Silvia, que te permiten identificar si un servicio de salud tiene o no adecuación intercultural. Entonces son elementos que nos parecen de la mayor importancia para estos temas. Pues vamos a una pausa y al regresar entramos a nuestro último bloque del programa. Vamos a un corte. Usted escucha De los Derechos al Placer. Continuamos. A 2 años de que México aprobó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar, 2.315.330 empleados de ese sector, el 95% mujeres, aún aguardan la ratificación de ese acuerdo que les garantizaría un sueldo base y seguridad social, entre otras prestaciones. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado al Senado el dictamen de ratificación del Convenio 189 a fin de que entre en vigor y se proceda a las reformas legales correspondientes. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, criticó la falta de voluntad política de Enrique Peña Nieto por no ordenar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe a la Cámara Alta los 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que están pendientes de ser ratificados, entre ellos el 189. Tras la aprobación del convenio por parte del Estado mexicano en 2011, el Ejecutivo debió realizar una consulta con las instituciones que pudieran resultar afectadas por el mismo, como por ejemplo la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al término de la consulta, el Ejecutivo emitió un dictamen sobre la vialidad del convenio 189 y a su vez la Secretaría de Relaciones Exteriores lo envía al Senado para su ratificación. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo establece que las trabajadoras del hogar deben tener por ley los mismos derechos laborales que todos los demás trabajadores, por lo que de ratificarse se deberá reformar la Ley Federal del Trabajo para que ellas puedan exigir un salario mínimo, jornadas máximas de 8 horas, pago de tiempos extras, vacaciones con goce de sueldo y aguinaldo, entre otras garantías.
También se tendría que reformar la ley del Seguro Social, ya que hasta ahora no permite que las trabajadoras del hogar se afilien por su cuenta, además de que no obliga a sus empleadores a darles protección social, tales como seguro médico, periodo de maternidad, incapacidad por accidente o enfermedad y una pensión cuando se jubilen. La exdiputada federal Rosario Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, advirtió que no hay pretexto para que se ratifique el Convenio 189, y con mayor razón luego de la reforma constitucional que garantiza el respeto de los derechos humanos. Para exigir la ratificación del Convenio 189, el Centro de Apoyo y Capacitación a las Trabajadoras del Hogar, que dirige Marcelina Bautista, quien laboró 22 años en ese sector y es ahora una de las principales defensoras del gremio a nivel internacional, convocó a la campaña por un trabajo digno, ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. En el marco de esta campaña se realiza la Feria de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que se inauguró el pasado domingo 14 de abril junto al Monumento a los Niños Héroes en el bosque de Chapultepec, y que continuará una vez al mes en este mismo espacio en días festivos para asesorar legalmente a sus compañeras y evitar más abusos laborales. Bautista hizo un llamado a las trabajadoras del hogar, legisladoras e instancias gubernamentales como el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y el CONAPRED para que presionen al Ejecutivo y cumpla así con enviar el Convenio 189 al Senado para su pronta ratificación. Con información de Adriana Franco, Luz Tavares, Radio CIMAC. Continuamos en tu espacio de los derechos al placer. Hoy estamos conversando sobre la Coalición por la Salud de las Mujeres en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Todas estas propuestas de las que hoy hemos platicado en este espacio están incluidas en un documento, Silvia, en un documento que la coalición redactó. Cuéntanos un poquito acerca de este documento. Sí, mira, para nosotros es importante porque el documento recupera en sí cada uno de los... Este concepto de salud sexual y reproductiva es un concepto amplio. Eso quiere decir que nosotros estamos proponiendo en este documento que las políticas públicas fortalezcan los temas de salud sexual y reproductiva en adolescentes, el tema de VIH-Sida, de infecciones de transmisión sexual. Es muy relevante abordar, por ejemplo, específicamente qué está pasando con la infección del VIH en mujeres. Este es un tema que también se ha invisibilizado en México y de ahí la relevancia que nosotros estamos abordando y tratando en este documento. El otro tema tiene que ver ¿cómo se da cumplimiento a los tratados internacionales? ¿Qué cosas tenemos pendientes? Es otro tema que abordamos en este documento, el tema de la salud materna. El tema de la salud materna va a estar, de hecho ha sido una de las mesas que se ha estado, digamos, trabajando dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos pendientes en el tema de salud materna. Y no solamente quiero hablar de muerte materna. Muerte materna habla de un componente chiquitito. Salud materna tiene que ver con la atención del embarazo, parto y puerperio. Entonces, es una estrategia amplia y también de las complicaciones que se producen durante el embarazo, parto y puerperio. El otro tema fundamental que tratamos aquí es el tema de aborto. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué elementos son fundamentales para que las mujeres puedan tomar ese tipo de decisiones? Sobre todo, por supuesto, siempre en el marco de la legalidad y en el marco de la atención al aborto inseguro. Y si no se me olvida algunos de los temas que tenemos en el documento, creo que estos básicamente son la salud sexual y reproductiva es mucho más amplia. Bueno, como coalición nos trabajamos este tema, pero por supuesto que no nos olvidamos del tema de la prevención del cáncer de mama, del cáncer cervicuterino, del climaterio y la menopausia, que es parte de las etapas, digamos, del curso de vida por la que atravesamos tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces es importante todo este proceso y tener en cuenta cada uno de estos componentes por las políticas públicas a desarrollar en la materia y porque después de este proceso del Plan Nacional de Desarrollo viene otra etapa en la que debe quedar asentado en estos programas de acción específicas cómo se van a desarrollar, qué vamos a hacer, de dónde partimos, cómo estamos, qué vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Y es un espacio en el que, como sociedad civil y
recuerdo a todos como ciudadanas y ciudadanos, debemos estar participando en este proceso de construcción, y además porque somos personas con derechos que creo que debemos ejercer esta ciudadanía para querer el México que todos queremos. Un México que esté consolidándose en el tema de la garantía a la salud sexual y reproductiva. Pensando en un México ideal, en un panorama favorable, óptimo, ¿qué se requeriría para que todas estas propuestas de las que ustedes hoy nos han comentado ampliamente realmente sean traducidas en acciones concretas dentro del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué hace falta? Yo mencionaría 3 cosas para ir concluyendo en este camino a la democracia que está construyendo México y que queremos que se vea reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno es que debe de quedar muy bien asentado que este Plan Nacional de Desarrollo en realidad tiene una perspectiva de respeto a los derechos, a todos los derechos humanos, de todos los mexicanos. Nosotros hemos hablado de unos derechos en particular, pero el Plan Nacional de Desarrollo te debe dejar claro que es un documento que realmente tiene la intención de defender y de promover los derechos de los mexicanos. Eso es por una parte. Otra parte es lo que hemos dicho en repetidas ocasiones. La transparencia y la rendición de cuentas debe de estar claramente expresada y dicha cómo es que se va a cumplir. Ahí tiene que quedar detallada cómo se va a cumplir y cómo la ciudadanía participa para ese cumplimiento. Y otro tercer punto que es fundamental, que lo mencionamos muy rápido y creo que con esto puede irse armando. La importancia y la obligación de la rectoría de la Federación para que la operación de veras se cumpla por las entidades federativas. Que traducido esto en palabras normales significa que se haga seguimiento, que se haga evaluación de la política pública que se establece en todas las entidades federativas que son las responsables de operarla en el país. Esta práctica la hemos notado muy abandonada. En la administración anterior se abandonó completamente. México era un país que era de seguimiento semestral de todos aquellos programas prioritarios en salud y en educación. Esta práctica se abandonó y entonces tú ves estas desigualdades que hemos dicho todavía más marcadas. Entonces, la rectoría de la Federación, el seguimiento, se tiene que seguir. Pues estamos a punto de terminar nuestro programa del día de hoy. ¿Dónde podemos consultar este documento que firma la coalición? Sí, justamente sobre lo que iba a decir, invitarlos a que conozcan el documento, es público, es para el uso de todas las personas que lo quieran conocer, manejar, difundir, recuperar las propuestas. Se han entregado ya formalmente a la Secretaría de Salud en los diferentes foros en los que hemos estado. Se ha entregado a Linmujeres en el foro de género que hubo, se entregará en el foro de población, pero nos interesa mucho que las ciudadanas y los ciudadanos lo conozcan y lo utilicen. Pueden consultar el sitio de la coalición, lacoalición.org.mx. Exactamente. Allí están este material y otros materiales previos que hemos producido en torno a múltiples temas. Entonces, allí van a encontrar nuestros logos, quiénes son las organizaciones, y si quieren profundizar en alguno de los temas en particular que hemos mencionado, allí van a poder encontrarnos. Pero la invitación es a que la ciudadanía se tome estos temas, los haga suyos y haga la vigilancia. Cuando Esperanza decía que la Federación haga rectoría, también pasa porque los ciudadanos estemos pendientes y monitoreando lo que sucede con nuestra salud. Es importante subrayar que Salud Integral para la Mujer, que soporta esta emisión, pues también forma parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, que, como ya mencionamos a lo largo de todo este programa, pues presentan este documento que lleva por título Oportunidades para la Salud de las Mujeres, Diagnóstico y Retos Pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que pueden consultar en la página de internet www.lacoalición.org.mx. Yo les preguntaría si ustedes quieren compartir alguna reflexión final muy breve antes de cerrar nuestro programa de hoy. Alguna de nosotras sugirió que el Plan Nacional de Desarrollo debería de llevar un cintillo que dijera: todas las mujeres, todos los derechos.
para junio de este año debe estar completamente aprobado y publicado el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que estar atentos para que en el mes de junio estemos dándole seguimiento a cómo se está llevando a cabo la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pues no me queda más que agradecerles a la maestra Lina Rosa Berrio, presidenta de Kindle Aesthetic DF, a la maestra Esperanza Delgado Herrera, integrante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM, y para la maestra Silvia María Loggia, colaboradora de IPAS México. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Yo me despido, pero recuerden que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche, por esta misma frecuencia de Radio Ciudadana 660 AM. Soy Irina Vázquez, hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio y Salud Integral para la Mujer presentaron De los Derechos al Placer. Escúchanos el próximo martes por Radio Ciudadana 660 AM. De los Derechos al Placer.